Sí, hermanos, hoy vamos a darle gracias a Dios por un día más que nos regala para poder compartir su palabra y que todos juntos podamos hoy comentar un poco acerca de lo que Dios quiere hablarnos hoy, y de igual manera que podamos darle gracias a Dios y también pedirle por cada una de nuestras situaciones en lo personal y como congregación. De hecho, el tema que vamos a hablar hoy es bien importante para lo que acontece a nivel centroamericano. Vamos a hablar un poco del hábito de orar a Dios. Así que hoy vamos a ver cómo podemos orar a Dios y cómo fomentar ese hábito. Y antes de empezar, vamos a darle gracias a Él, que Él tome el control de este momento y podamos poder comentar y compartir un poco acerca de este tema. Señor, te damos las gracias en este día por el privilegio que nos das de acercarnos a ti con libertad, el privilegio que nos das de poder compartir de tu palabra, poder, Señor, ponernos en tus manos, y sobre todo que hoy abras nuestros oídos, abras nuestra mente y nuestro pensamiento para poder recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Como les decía, hoy vamos a hablar un poco del hábito de orar a Dios. Ya vimos un hábito anterior que era el de agradecerle a Dios. Hoy vamos a hablar otro hábito que es bien importante, de cómo podemos nosotros orar a Dios o cómo poner en práctica ese hábito. Fíjese que aquí hay algo bien interesante que dice que orar es una de las actividades más fáciles de practicar, pero también es la actividad más difícil de realizar. Entonces me llama la atención ese inicio de este momento, porque si usted se fija, orar, ¿qué le quita a uno? Nada, ¿verdad? O a veces uno piensa que con el hecho de cerrar los ojos y inclinar el rostro ya está orando, pero tal vez solo podría ser un acto de reverencia o de respeto al que está orando, pero realmente usted está orando con el hecho de cerrar sus ojos e inclinar su cabeza, poniéndolo en el plano dentro de una reunión en la iglesia. Pero si usted va en un bus, usted pudiera cerrar sus ojos o se duerme o ora, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir con eso es de que usted, donde esté, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que se esté moviendo en ese momento, usted puede practicar el orar. Y no simplemente porque va a estar con los ojos cerrados, al contrario, usted lo puede hacer de palabra, lo puede hacer declarando una palabra de fe o de autoridad. Entonces, por eso es que dice aquí que a veces se vuelve difícil de realizar, porque muchas veces nosotros le ponemos un lugar. Es cierto, la palabra de Dios nos dice que tengamos un altar de oración, un lugar íntimo donde platicar con Él, pero usted en cualquier lugar que está, usted puede orar fácilmente con Dios. O no me dejará mentir que cuando usted platica con alguien, usted siempre tiene en su boca, o la gente tiene en su boca, decir primero Dios, gracias a Dios. O incluso hoy vemos que las personas seculares hoy tienen la costumbre de decir Dios te bendiga o bendiciones. Realmente no sabemos si sea cristiano o no, pero eso es tema aparte. Entonces vemos que se nos hace un poco difícil realizarla, pero lo importante de esto es que estamos desaprovechando uno de los medios más directos para poder intimar con Dios, según lo que dice aquí. No me dejará mentir, usted cuando necesita platicar con Dios, usted busca ese momento de orar o de expresarle en ese momento su situación o su sentimiento o lo que desea decirle a Dios. Usted lo hace por medio de la oración. Entonces aquí dice que es el medio más directo para intimar con Dios.
y el medio que más expresa nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos constantemente orándole a Él, constantemente pidiéndole a Él. Entonces vemos cuán importante es fomentar este hábito para que nosotros tengamos una comunicación directa, como dice aquí, y una herramienta que nos hace depender de Él. Y para terminar esta parte de introducción, hay algo bien importante que recalcar o de resaltar, que dice que Cristo se caracterizó como una persona de oración. Un ejemplo de eso vemos cuando Él se aparta a orar y se lleva a uno de sus discípulos, y entonces Él, en medio de la oración, ve a sus discípulos que están dormidos, y entonces les llama la atención ahí en esa escritura, y les dice de que ni siquiera un momento pueden estar en vela o estar intercediendo. Entonces, como ven, o sea, es bien acertado lo que hablábamos al inicio. Es fácil practicarlo, pero difícil de realizarlo. Entonces, como todo hábito, no es que usted hoy va a empezar y va a decir, bueno, hoy que vamos a empezar este hábito de orar, vamos a empezar con 1 hora de oración. Es mentira. Creo que solo Lucas quizás lo haría. O la pastora, dicen aquí. La verdad que cada uno va conociendo su relación de cómo poder orar. Entonces, lo que le quiero decir con esto es como cuando usted se cepilla los dientes. Al principio, cuando usted aprendió a cepillarse los dientes, que en cuestión de medio minuto usted ya se había lavado los dientes, pero hoy que tiene conciencia de cómo lavárselos, pues hoy le dedica un poco más de tiempo y lo repasa, etc. Entonces, igual es este hábito de orar. Ahora bien, viene la pregunta importante: ¿cómo orar? Entonces hoy vamos a ver 4 puntos de esta parte de cómo orar. Y la primera es conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí viene lo interesante. ¿Cómo usted va a orar? Pues podríamos decir, número 1, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos que apresurarnos cuando oramos. Muchas veces nosotros oramos en el momento por el sentimiento que estamos pasando o la situación que estamos aconteciendo, ya sea una situación de alegría, una situación de confrontación, póngale usted lo que quiera ponerle ahí, una situación difícil. Pero entonces aquí vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que nos dice que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí viene otra pregunta, que hágasela usted, me la hago yo. ¿Cómo sé que lo que estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios? Hágase esa pregunta y uno realmente sabe lo que, si es la voluntad de Dios, o no me dejará mentir. A veces cuando usted está pidiendo porque Dios le resuelva alguna situación en su vida, pues muy dentro de su corazón usted sabe que lo que está pidiendo tal vez no es lo que realmente Dios quiere. O podría ser el caso contrario, que usted está aferrado a su palabra y usted está confiando de que es la voluntad de Dios. Entonces viene la parte final de este versículo que nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí hay otra versión que dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
O sea, aquí es bien importante. Usted primero reconocer que lo que está pidiendo es la voluntad de Dios, saber que Él lo está escuchando, entonces usted dé por hecho que sus peticiones serán escuchadas. Pero viene otra parte importante. Dios lo escuchó y Él va a obrar conforme a su voluntad. Entonces, ahí es donde usted tiene que practicar el otro hábito que hablamos los otros martes anteriores, el ser agradecido con Dios. Cualquiera que sea la respuesta de Él, si está bajo su voluntad, pues usted tiene que recibir la respuesta de Dios con un corazón agradecido. Amén. Ahora veamos otra parte importante. ¿Cómo orar? Podemos orar en grupo. Le pregunto, ¿a usted le cuesta orar en grupo? Sí. Ajá, ese es el número 2. ¿Le cuesta orar en grupo? Aquí dice Ali que a ella no le cuesta orar en grupo. Mariceli dice que sí le cuesta orar en grupo, porque le da pena, dice. Dice Ali que a ella le gusta orar con sus compañeritos de la escuela dominical. Entonces, como ve, esto es cuestión de practicarlo constantemente. Veamos qué dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 10 dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, aquí todos en esta lectura, todos estaban en un mismo lugar, estaban de acuerdo, podríamos agregarle nosotros, y todos estaban orando. Entonces, por eso le decía al principio, qué tan importante es de que usted acompañe una oración con el hecho de tomar una actitud de reverencia, o si realmente está apoyando la oración de la persona que está dirigiendo en ese momento, o si antes de empezar la oración usted se puso de acuerdo o nos pusimos de acuerdo todos para elevar un clamor. Veamos qué dice otra cita bíblica dentro de este mismo punto. En Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Entonces aquí hay una parte bien importante que dice ponerse de acuerdo. Entonces, ahora le pregunto, ¿le cuesta a usted ponerse de acuerdo con sus hermanos para orar? Ahí, si usted tiene algún comentario, puede escribirlo, o si tiene alguna duda, pues igual puede comentar ahí. La idea de esta reunión es que podamos interactuar unos con otros. Entonces, si usted ya se puso de acuerdo, como dice la palabra de Dios, le repito la cita bíblica, estamos leyendo Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Si usted aquí en la tierra se pone de acuerdo con 2 que estén de acuerdo, como dice este versículo, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Y dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjese que es bien curioso que este versículo, cuando estamos reunidos, casi siempre, bueno, de hecho yo lo uso bastante cuando dirijo, cuando estoy en una reunión, pero bajo este contexto es bien interesante aplicarlo, porque volvemos al otro punto. Estamos de acuerdo, estamos congregados 2 o 3 en el nombre de Dios. Puede que los que estemos congregados en ese momento haya alguien que no esté congregado con el mismo fin que usted está ahí en la congregación. Simplemente llega, es un espectador, o simplemente llegó por obligación porque
lo invitaron, o los hijos porque el papá lo llevó a la fuerza. Entonces, ¿estará ahí de acuerdo en esa reunión o porque llegó solo por llegar? Entonces ahí se vuelve interesante esta parte que dice: donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, si se da cuenta, esto va ligado con el cómo orar en grupo. Entonces viene otra parte importante, de que usted y yo nos tomemos el hábito también de congregarnos y de llegar temprano. Porque cuando usted llega tarde a una reunión, pues usted ya se perdió el principio, ¿verdad? No sabe ni de qué se está hablando, o tal vez ahí de medio de lo que escuchó, pues sucede esto o otro, usted entra como un extraño y no encaja en el momento que se está viviendo dentro de una reunión. Entonces, para que la oración sea efectiva en grupo, pues aquí está la clave, tenemos que estar de acuerdo. Así que ya vimos ese punto, ahora veamos un tercer punto. ¿Cómo orar? El tercer punto sería en el nombre de Jesús. Entonces, aquí hay otra parte que recalcar, que a veces uno dice, bueno, las religiones hablan de que tenemos intercesores, ahí usted póngale nombre, pero realmente aquí la palabra de Dios, ya vamos a leer los versículos, dice que tenemos que orar en el nombre de Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre, no hay nadie más. Él es el único que nos puede llevar directamente nuestras oraciones y peticiones delante del Padre. Veamos qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Y veamos también otro versículo, Colosenses 3:17, para que lo tenga en mente. Veamos qué dice Juan 14, 13, 14. La instrucción de Jesús: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Le repito, la instrucción de Jesús fue: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Y qué va a pedir usted en el nombre de Dios? Pues, como leíamos al principio, que sea la voluntad de Él. Si usted está orando en grupo, pues que estemos de acuerdo en medio de esa oración o en esa reunión, como dice al final de ese verso, para que y aquí la otra parte, para que lo pidamos en el nombre de Cristo y el Padre lo hará. Y entonces dice la parte final de este versículo: para que el Padre, escucha, esto es bien importante también, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí no hay donde perderse, hermano. Aquí vemos a la luz de la palabra que usted tiene la llave, hermano, tiene las respuestas a sus oraciones. Pídaselo directamente a Cristo y Él se lo pedirá al Padre. O como dice aquí en la parte final: si me lo piden en mi nombre, yo lo haré. Por aquí Mariceli pone un comentario, dice: cuando oremos, lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo, y si es su voluntad, el Padre lo hará. Entonces, si usted se da cuenta, aquí lo importante de todo esto es poder pedirle al Padre directamente por Cristo y aceptar la voluntad de Él. Veamos qué dice Colosenses 3:17. Aquí es la instrucción de Pablo. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces vemos aquí
en el primer versículo, la instrucción de Jesús era pedir al Padre por medio del Hijo. Vemos ahora la instrucción que Pablo nos hace en Colosenses 3:17. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús, para que obviamente sea glorificado el Padre, y aquí en la parte final dice que dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, como ve, no es orar como estamos acostumbrados, como cuando, bueno, usted no me dejará mentir allí, cuando usted está en una oración y estamos en una reunión, estamos orando, muchas veces nosotros tomamos una actitud pasiva, es decir, donde nosotros simplemente estamos escuchando la oración de alguien más y estamos haciendo un acto de reverencia, pero aquí lo importante es que usted y yo tomemos un papel de autoridad, un papel donde nuestra oración suba más allá del techo o del cielo falso, como decimos, sino que tenemos que activar la oración, tenemos que declarar la palabra de Dios, tenemos que declararlo en el nombre de Jesús, tenemos que darle gracias al Padre por medio de Cristo. Entonces, como se da cuenta, para llegar al otro punto que vamos a terminar esto. Hay más puntos, pero hoy vamos a hablar solo 4. Para llegar a este otro punto, lo importante es de que seamos prácticos en la oración. No que lo hagamos de una manera a la ligera. Cuando hablo de practicidad es de que lo hagamos constantemente y que no dejemos esa oración pasiva, hermano, sino que veamos esta parte que dice: si estamos congregados 2 o 3 en el nombre de Él, pues desde el momento que oramos, hagámoslo con fe, hagámoslo con autoridad, hagámoslo con voz, como dice la palabra, con clamor. Y veamos un punto más, el número 4. ¿Cómo orar? Pues lo vamos a hacer con fe en Dios. Santiago capítulo 5, versículo 15 nos dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese que hoy cuando leí este versículo me llamó la atención algo bien importante. Y Santiago 5:15, Mateo dije, no, Santiago 5:15. Fíjese que me llamaba la atención algo aquí que dice: la oración de fe salvará al enfermo. Entonces no dice sanará al enfermo. Entonces muchas veces nosotros cuando oramos por sanidad. No estoy diciendo que Dios nos pueda sanar, sino que lo que le quiero dejar ver es de que es más importante la salvación que la sanidad, según este versículo. No sé qué opina aquí el pastor. Porque al final cabría decir cuando se dice el versículo que si algo de tu miembro te es tropiezo, pues es mejor entrar sin ese miembro, ¿verdad?, al reino de los cielos. Entonces vemos aquí que en este versículo lo que nos está diciendo es de que la oración de fe salvará al enfermo. O póngale enfermo del alma, en una enfermedad física, una enfermedad terminal, cualquiera que sea la enfermedad, llevémoslo al mundo almático también, enfermo del alma. Entonces dice: el Señor lo levantará. Entonces viene la parte que dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, lo que Dios busca por medio de una oración de fe es que seamos libres, hermano, que seamos salvos, que seamos restaurados y que seamos llenos. ¿Y para qué? Para que, como dice este versículo, para que seamos levantados. Y Mateo 21:22 dice
que se debe creer, que dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, yo le pregunto, de todas las oraciones o de todas las peticiones que usted le ha hecho a Dios, ¿usted ha creído al 100%? Alika dice que sí. De hecho, es bien importante tener esa fe de como un niño, ¿verdad? Él cuando le pide algo a su papá, un niño, él se aferra cuando el papá le dijo, sí, yo te lo voy a comprar, sí, yo te lo voy a dar. Entonces el niño, como diríamos en buen salvadoreño, no le suelta el grito al papá hasta que ve cumplido lo que el papá le prometió o lo que el niño le pidió y el papá le dijo que sí se lo iba a cumplir. Entonces aquí, si usted ora con fe, tiene que creer, hermano. Tenemos que creer lo que le estamos pidiendo en oración y así lo vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Pues vamos a recibir conforme a la voluntad de Dios, como leíamos al principio. Y entonces viene otra parte. Si usted está orando con fe en Dios, viene otra parte. No dudar. Y eso lo vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Así que si usted le está pidiendo algo a Dios, está en oración pidiéndole a Dios, pues no dude, hermano, y créale lo que le está pidiendo para que usted lo reciba. Veamos qué dice Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Dice en esta versión, pero pida en fe, no dudando nada. Yo le pregunto, a veces, bueno, a mí me ha pasado, a veces yo le estoy pidiendo a Dios algo, pero quizás lo que le estoy pidiendo, dentro de toda esa oración, hay algo que no me cuadra, porque no sé cómo lo va a hacer Él, o no sé de dónde va a mandar la respuesta a Dios. Entonces eso ya genera una pequeña duda en mí. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no tenemos que dudar absolutamente de nada. Entonces viene la otra parte que nos confronta. La palabra de Dios dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. Entonces ponga usted en su mente, imagínese ahorita el ver la ola del mar, cómo es movida de un lado a otro, ¿verdad? Entonces igual es cuando entra duda en nuestro corazón o en lo que estamos pidiéndole a Dios, pues cualquier cosa que se nos presente nos va a hacer dudar y no vamos a poner nuestra mirada al Dios de la respuesta, sino que vamos a ver quizás la ola que viene, vamos a ver la montaña que está enfrente de nosotros. Entonces eso nos va a hacer de un lado para otro, pero cuando nuestras dudas son echadas fuera, pues Dios nos va a dar la respuesta. Y luego dice en el versículo 7, ciertamente no piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Sí, obviamente aquí está hablando de la parte de que usted y en mí pueda haber duda. Y viene en el versículo 8 y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces podríamos concluir hoy esta parte, estos 4 puntos de cómo orar, es de que no tenemos que ser de doble ánimo, hermano. Si usted le pidió a Dios algo con fe, pues viene la otra parte donde usted tiene que agradecerle. Lo que ya le pidió, ahora véalo realizado, véalo cumplido conforme a la voluntad de Dios y dele gracias. Y no sea de doble ánimo, no seamos de doble ánimo. Porque puede que hoy esta semana pasamos orando, pasamos intercediendo, pasamos clamando, pero como no vimos resultado la primera semana, la segunda semana ya bajamos la guardia, ya no oramos constantemente. Es como, le vuelvo a poner ese ejemplo, si usted, o como le decimos a nuestros hijos,
Si no te lavas los dientes todos los días, te vas a quedar sin dientes, le dice uno al niño. Entonces, si usted no ora todos los días, se va a quedar sin respuesta, hermano. Por aquí Julio ponía un comentario. Vamos a leerlo. Dice: estuve equivocado. Salvará al enfermo, estuve equivocado. Salvará al enfermo, que verdad, porque es mejor estar en las manos del Señor. Bueno, él está hablando del versículo que leíamos anteriormente. Así que le dejo esas 4 formas de cómo podemos orar, y el próximo martes vamos a hablar de otro punto que dice siempre de cómo orar. Le damos gracias a Dios por esta reunión, y vamos a seguir hablando el próximo martes de este mismo tema. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Padre, porque cada día tú nos muestras a tus hijos cómo podernos acercarnos a ti con libertad, cómo pedirte a ti, Señor, cómo fomentar cada día los buenos hábitos como discípulos que somos tuyos, Señor Jesús. Hoy que hemos conocido cómo orarte, Señor, queremos ponerlo en práctica y poder, Señor, cada día poder practicarlo, Señor, poder llevar esta palabra también a los que no la escucharon. Y hoy, Señor, también queremos darte gracias desde ya, porque de alguna manera tú estás tomando el control de esa tormenta, Señor, que puede estar golpeando otros países, pero sabemos de que El Salvador tú lo estás guardando, Señor, y lo seguirás guardando. Y de igual manera a los países que están siendo afectados, que calmes esa tempestad, Señor, y que sea tu voluntad, Señor, perfecta sobre cada país, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar y podemos renovar nuestras fuerzas, Padre, para el día de mañana abrir nuestros ojos con fe y ver un día nuevo en ti, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.